4 les he dicho. Hoy sí estoy listo. Bien. Damos gracias a Dios por este día. Hoy vamos a compartir un tema muy importante para todos los creyentes. Para todos los que ya conocemos del Señor y también aquellos que aún no le conocen. ¿Sabe? Hay una historia en la Biblia que no es de la que voy a hablar, pero voy a hablar ahorita de ella. Hay una historia que para mí fue incomprensible por mucho tiempo. Y es la historia de Jacob y Esaú. Que Jacob, mediante engaño, le quitó el privilegio a Esaú. Pero realmente no fue que él se lo quitó. Fue que Esaú renunció a él. Y entonces alguien más tomó el privilegio que le correspondería a Esaú. Y así pasa en la vida. Hay privilegios que Dios nos da. Y esos privilegios que Dios nos da, muchas veces renunciamos a ellos. Y hoy quiero hablar del privilegio que tenemos todos los creyentes. Y que muchas veces renunciamos a ese privilegio. Antes, pues quiero saludar, también está visitándonos José Isaac Duarte, hermano de Jimmy. Así que póngase de pie para que todos lo miren. Igual de guapo que Jimmy, ¿va? Igualito. Se parece. Bien. Entonces, para hablar de este privilegio, yo quiero que vayamos a 1 de Pedro 2:9. Ahí solo va a ser la introducción, pero de ahí nos vamos a ir al libro de Éxodo. 1 de Pedro 2:9. Un pasaje que de seguro muchos se saben de memoria. Dice así la Biblia textual: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí comienza hablando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, de hecho, no sé de qué tribu era, pero me parece que no era levita. Pero aquí Pedro nos dice varias cosas. Vosotros sois linaje escogido. ¿Saben en el Antiguo Testamento quién era el pueblo escogido de Dios? Israel. Aquí Pedro le está escribiendo a la iglesia en general, y a la iglesia en general ahora ellos son el linaje escogido. Cuando alguien es escogido, es un privilegio realmente. ¿Cuántos alguna vez jugando fútbol no los escogieron? Amén. A algunos les salió una lágrima en ese momento. Entonces, yo era el que escogía. Perdón. Entonces, qué feo es sentirse rechazado, ¿verdad? Qué feo es sentirse así como que lo hacen a un lado. Pero Dios nos dice que nosotros somos linaje escogido. Yo quiero que piense, ¿cuál sería el mejor trabajo que usted pudiera conseguir aquí en este país o en el mundo entero? Pues tal vez que lo contrate la persona más importante o más rica de este mundo, pudiera decir usted. Bueno, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores a usted le ha elegido. Usted es escogido por Él. Y eso es lo que Pedro quiere que los cristianos sepan. ¿Y por qué Pedro dice esto? Porque cuando Jesús escoge a sus apóstoles, a sus discípulos, no se fijó en los reyes o en los sacerdotes. Se fijó en un humilde pescador. Él era alguien que se sentía así, escogido. De entre todos, Dios lo escogió a él. Y no solo a él, sino que a varios y a todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que somos escogidos y eso es un privilegio. Segundo, le dice Pedro a la iglesia, sacerdocio real. ¿Quién eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Solo provenían de una tribu, de la familia de Aarón, de hecho. Entonces, Aarón, ¿dónde está Aarón? Allá está Aarón. Solo Aarón podría ser aquí el sumo sacerdote. Entonces, y ahora Pedro, que es alguien del pueblo, del vulgo, él dice, somos real sacerdocio.
Nosotros como hijos de Dios somos sacerdotes para Dios. De hecho, lo dice Apocalipsis 1:6, lo dice Apocalipsis 5 también. Lo dice Éxodo 19 y lo dice de una manera muy especial. Se lo voy a leer así, Éxodo 19, 5 y 6, usted lo busca ahí después. Decía Dios acerca del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que ellos eran la nación para ser sacerdotes. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. El propósito de Dios para llamar a la nación de Israel es que fueran un pueblo de sacerdotes, de una nación santa. Y cuando pensamos en sacerdotes, y aquí es donde está el error que a veces cometemos, pensamos solo ¿cómo es que se llama? En algunas denominaciones y pensamos que solo es el pastor. O pensamos en la iglesia católica y pensamos que solo aquellos que le llaman sacerdotes son sacerdotes. No, no se equivoque, amada iglesia. Ahora, el real sacerdocio somos todos y cada uno de los creyentes. Y de eso trata el privilegio que Dios nos ha dado. El sacerdote es alguien que sirve a Dios. Es alguien que está también ahí enseñando la palabra del Señor al pueblo. Entonces, aquí les dice Pedro, ustedes son un real sacerdocio. Son nación santa, una nación apartada para Dios. Estas promesas que eran para el pueblo de Israel, ahora son para la iglesia de Cristo. Vea la otra parte que dice, son pueblo por posesión. Entonces, Dios ha tomado posesión nuestra. Es su Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. O sea, cuando hablamos de poseídos, sin duda uno se imagina de aquellos demonios y todo. No, pero nosotros somos poseídos por el Espíritu Santo. Él viene a morar a nuestra vida, Él viene a tomar posesión. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y ese sello representa que usted le pertenece a Dios. Ahora, somos todo esto con un propósito. Primero Pedro les habla de cuál es su identidad. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión de Dios, con un propósito. Para que proclamen las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es su propósito. ¿Es un propósito solo del pastor? No. ¿Es un propósito solo del ministerio de alabanza? No. ¿De la escuela de discipulado? No. Es un propósito para todos los creyentes. Si usted no está cumpliendo con este propósito, se está fallando en lo que Dios ha destinado para su vida. Y no se requiere que usted venga y se pare aquí a predicar, pero que el lugar donde usted está, ahí hable del amor de Cristo a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué a veces fallamos en este propósito? Porque fallamos en nuestra identidad. Fallamos en quiénes somos como hijos de Dios. Cuando uno tiene hijos y se reconoce como un padre, el padre actúa de cierta manera. Cuida, protege a la familia, ama a su esposa, guía a sus hijos. Eso se espera de un padre. Cuando uno es ingeniero, también se espera algo del ingeniero. ¿Qué se espera del ingeniero? Que domine las matemáticas, ¿verdad? No que haya pasado chepeando, porque se imagina un puente que haga ese ingeniero. Cuando uno es médico, ¿qué se espera de ese médico? Que esté estudiando, que esté haciendo varias cosas así, preparándose, manteniéndose actualizado, que conozca cómo es el cuerpo humano, que conozca de medicina, de los medicamentos también. Pero se imagina que ese médico solo pasó chepeando o pasó de panza. Yo creo que sería una buena norma poner a los médicos y a los ingenieros qué nota obtuvieron en la universidad. Y así usted puede escoger si va o no a ese médico. ¿Les parecería? Sería interesante, ¿verdad? ¿Cuántas clases tuvo que repetir para pasar? Así usted puede escoger a los mejores médicos. Sería bueno. Entonces, hay un propósito para cada hijo de Dios. Y recuérdelo. ¿Es usted un hijo de Dios? Bueno, hay un propósito para usted. Proclamemos, me gusta esta palabra, las proezas
Es algo maravilloso, o sea, no es algo común, es algo sobrenatural. ¿Las proezas de quién? De Cristo Jesús. Su nacimiento fue maravilloso. Nació de una virgen. Su vida fue fantástica. Caminando sobre el mar, multiplicando los panes, los peces. Mostró un amor increíble. Una misericordia realmente fantástica. Murió en una cruz. Fue fiel hasta la muerte por amor a cada uno de nosotros. Pero la muerte no lo detuvo, sino que ahí en la cruz del Calvario y antes en Getsemaní fue su mayor victoria cuando le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, y en la cruz él venció a todo principado y potestad. Y luego derrotó a la muerte misma, triunfando, resucitando, y hoy está a la diestra de Dios Padre. Entonces, usted es llamado a anunciar esas proezas del Hijo de Dios. Usted es llamado como sacerdocio real a anunciar esto. Ahora, ¿pero por qué no lo hacemos? Porque fallamos en nuestra identidad como hijos de Dios. No nos comportamos como debe ser. Y por eso hoy yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, porque quiero que, y al capítulo 29 en particular, porque quiero que recordemos algo. Cuando Dios habla de sacerdocio real, entonces veamos cómo en el Antiguo Testamento un sacerdote era consagrado a Dios. Y cuando veamos eso, nos vamos a dar cuenta que hay verdades ahí que aplican a nosotros como iglesia y que nos van a ayudar a entender también cuál es nuestra identidad. Entonces, Éxodo 29, capítulo 29, versículo 1. Quiero que veas solamente de qué trata el capítulo. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Bien. Entonces, ¿para qué es esto? Para consagrarlos como sacerdotes. Lo que aparece en el Antiguo Testamento solo era una sombra de lo que había de venir. Solo era una sombra o un reflejo de lo que venía en el nuevo pacto. Entonces, por eso vamos a estudiar acá rápidamente, no voy a ser tan largo, sobre cómo un sacerdote era consagrado para Dios. Si nosotros somos real sacerdocio, entonces nosotros tenemos que estar consagrados para Dios. Y de eso trata este pasaje. Entonces, se ofrecían 3 sacrificios. 3 sacrificios para poder consagrar a una persona como sacerdote. Bueno, primero tenía que ser escogido, tenía que ser de la tribu de Leví, todo eso. Ninguno de nosotros somos eso, ¿verdad? Había que circuncidarlos. Pastor Raúl trajo la Gillette. Ahí están listas, ok. Jafet es el primero, dijo. Ok. Entonces, ¿qué se hacían con los 3 sacrificios? Cada sacrificio tiene una representación espiritual muy importante. Tiene un símbolo muy importante. Y de eso tenemos que aprender nosotros. Versículo 10. El primer sacrificio. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre al pie del altar, la demás sangre al pie del altar. El verso 14 al final dice, es ofrenda por el pecado. El primer sacrificio para que alguien pueda ser consagrado para el servicio al Señor es una ofrenda por el pecado. Es un sacrificio por el pecado. Entonces, ¿sabe? La forma en que ocurre este sacrificio es bien interesante. Las personas, los sacerdotes que iban a ser consagrados, tenían que poner sus manos sobre el animal. De alguna manera, ellos, de esa manera representativa, este animal realmente es el pago por mi pecado, por mi culpa. Además de eso, los que imponían sus manos sobre el animal, ellos eran los que tenían que degollarlo. Era de alguna manera representando, aquí él es el que va a pagar y usted mismo lo degollaba.
Eh, ¿Cuántos han tenido que sacrificar algún animal? Es triste, ¿verdad? Es triste. Una vez nos tocó sacrificar un perro que se llamaba Faraón. Entonces, es que era bien bonito, Faraón, ahí, un pastor alemán. Entonces, el hígado se le había crecido, lo intentamos salvar, le hicimos una cirugía, no hubo manera de salvarlo. Entonces, tuvimos que llevarlo al veterinario, ¿verdad? Para que lo inyectaran. Mi esposa y mi hijo en ese tiempo se quedaron dentro del carro, no tuvieron valor. Yo tuve que salir, el perro estaba inquieto, tuve que calmarlo para que el veterinario pudiera inyectar. O sea, son de las cosas más difíciles que hay, porque uno está sacrificando al animal para que no sufra, pero uno lo quiere, uno lo aprecia, lo ama. Era mi perro. Entonces es duro realmente hacer eso. Ahora imagínese usted ahí con ese animal y usted tiene que degollarlo. ¿Qué imagen le queda a usted? Imagínese, usted tiene que ir al animal para pagar por su culpa. Entonces, de esa manera nunca el sacerdote iba a olvidar esa imagen, de que la culpa de su pecado implicó que alguien más tuviera que morir. Entonces, el primer sacrificio para que un sacerdote pudiera ser consagrado es por el pecado. Eso también nos enseña que para servir a Dios lo primero que tenemos que hacer es que Él tiene que perdonar nuestros pecados. Ahora, no fue un animal el que murió, fue el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, para que usted y yo pudiéramos ser libres del pecado. Y fue un sacrificio que se ofreció una vez y para siempre. De tal forma que ya nuestro pecado no cuenta delante de Dios, porque Él nos ha perdonado. Un sacrificio, dice, por una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, por una misma ofrenda. ¿Sabe que para ofrecer este sacrificio, usted no podía ir de jeans, no podía ir de bermudas, no podía ir de cualquier manera vestido? No, tenía que ir vestido de cierta manera, el sacerdote tenía que ir con cierta ropa. Y aún su ropa interior era ordenada por Dios. Si usted lee el capítulo 28 de Éxodo, se va a dar cuenta que hasta el calzoncillo del sacerdote tenía que ser de cierta manera. ¿De qué nos habla eso? De que Dios no solamente mira el exterior, sino que mira el interior suyo. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él ve su interior. Él ve la intención de su corazón realmente. Nosotros no podemos decirle, usted repitió la oración del pecador, usted es salvo. No podemos hacer eso. El único que lo sabe es Dios, porque Él sabe con qué intención usted lo hizo. Tal vez usted lo hizo porque su esposa está peleada con usted y usted quiere mostrar aquí arrepentimiento. Pero Dios sabe con qué intención uno se acerca a Él. Entonces, y si no llegaban los calzoncillos que color eran blancos y de lino, la culpa iba sobre el sacerdote. O sea, acercarse a un Dios santo solamente por el sacrificio de Cristo Jesús es posible. No hay ninguna otra manera. Entonces, el segundo sacrificio. ¿Cuál era el segundo sacrificio? El primero es un sacrificio por el pecado. O sea, para servir a Dios nuestros pecados tienen que ser perdonados. Para servir a Dios, alguien tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener ese privilegio de poder acercarnos a Dios. El segundo está en el verso 16. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás al carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. El segundo sacrificio es un sacrificio muy especial. Es un holocausto. ¿Y qué es un holocausto, pastor? No es un sacrificio cualquiera el holocausto. El holocausto era un sacrificio que en primer lugar se ofrece voluntariamente. Es un sacrificio que se ofrece voluntariamente. O sea, el sacerdote debe ofrecer
voluntariamente a Dios su vida. Otra vez, ponían las manos sobre el animal, porque no iban a meterlos a ellos al fuego, pero ponían sus manos sobre el animal, otra vez. Y entonces, ellos venían y ofrecían este holocausto. Entonces, lo primero es que es voluntario. El segundo es que es al 100%. Este sacrificio era consumido por el fuego de Dios en el altar totalmente. Habían otros sacrificios que se sacaban unas partes, este no. Un holocausto se ofrece al 100% voluntariamente. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que significa todo esto? Lo que significa es, una vez que mi pecado ha sido perdonado, lo que se espera de una persona que quiere agradar a Dios es que se ofrezca voluntariamente al 100% al servicio de Dios. Eso es lo que se espera. Entonces, por eso usted puede ver aquella mujer que lavó los pies del maestro. Sus pecados fueron perdonados. Ella no paraba de llorar, de enjugar sus pies con sus lágrimas, con lo que tenía, con un perfume caro tal vez, con sus cabellos, secar ahí, porque nadie le había querido servir, lavarle los pies al maestro. Pero ella quería hacerlo con todo lo que tenía. No tenía una manta, pero tenía cabellos para lavarlo y secarlo. De eso se trata esto. Una vez que mi pecado ha sido perdonado, lo que se espera de mí es que yo me ofrezca a Dios voluntariamente al 100%. ¿Quiere decir eso que tengo que dejar de trabajar? No. Es donde usted trabaja, que ahí sirva al Dios al 100%. Que usted sea un hijo de Dios todos los días, de lunes a todos los días, a domingo. No digo los 365 días del año porque este tiene 366, entonces el 29 de febrero usted se va a escapar. Debe ser una persona que esté al 100%. No pierda Éxodo. Le voy a leer Romanos 12:1, porque habla de esto exactamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo aquí está hablando del holocausto. Es un sacrificio vivo al 100%. ¿Qué representaban las llamas del altar? Precisamente las llamas consumían el sacrificio. Hoy, usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Ese fuego que descendió del cielo como llamas de fuego se pusieron sobre las personas. Entonces, ese fuego vivo de Dios en usted es el Espíritu Santo. Y lo que se espera es que Él lo gobierne a usted al 100% voluntariamente. Que usted se deje gobernar por Él siempre. Vea esto. Esta forma de sacrificio, esta forma de ofrecerse voluntariamente, esta forma de ofrecerse al 100% a Dios, dice el verso 18 en Éxodo 29, es olor grato para Jehová. ¿Quiere usted agradar a Dios? Ofrézcase al 100% voluntariamente. ¿Quiere usted agradar a Dios? Es así. ¿Cuántos les gustan los olores gratos? Los perfumes. Y los olores ingratos, no mire a su esposo. Entonces, un olor grato es algo que atrae, que uno quiere oler, que lo atrae a uno. Quiere que su vida sea agradable delante de Dios. Ofrézcase usted a su servicio, a Él, al 100% voluntariamente. Claro. Aquí viene y uno dice, es voluntario, es opcional, es así. Bueno, te tengo que recordar la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es la gran sugerencia, no es la gran opción, es la gran comisión. Es una labor de todo creyente en Cristo. Es el resultado natural de una vida que se ha rendido al Señor. Entonces, aquí el sacerdote, el holocausto es esto. Me voy a adelantar con algo. ¿Qué tipo de sacrificio fue el que ofreció Abraham con Isaac?
¿Sabe cuál fue? Un holocausto. Él ofreció lo que más amaba de manera voluntaria y al 100%. ¿Qué es lo que más ama usted? Tal vez ni siquiera tiene que hablar de su familia. Tal vez es la cobija. Tal vez es el televisor o el celular. ¿Qué es lo que tiene que llevar al altar para empezar a servir a Dios? ¿Qué es lo que tiene que dejar a un lado para servirlo completamente? Algunos creen que venir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios. No. Vamos con el tercer sacrificio. Este es el que más me gusta. Es el más que tiene mayor simbolismo y representa muchas más cosas. Este es el que más me gusta de todos. Verso 19. Éxodo 29, 19 dice así. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Yo quiero que vea que todo esto que estamos hablando es posible porque alguien más es sacrificado. Es posible que nuestros pecados sean perdonados porque Cristo murió. Es posible que nosotros podamos servir a Dios porque Cristo murió. Y es posible que seamos consagrados porque Cristo murió por nosotros. No es por nuestros medios, por nuestros méritos. No es porque alguien haya estudiado tanto y tanto y tanto y yo puedo ser sacerdote. No, lo único que lo habilita es Cristo Jesús. No es por muchas letras, no es por mucho conocimiento, no es porque se graduó en la universidad. Si Cristo no es el Señor de su vida, usted no es un hijo de Dios. Así de sencillo. Bien, entonces, ya me distrajeron. Verso 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás, preste atención, sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Voy a tenerme ahí. ¿Qué cosas son? Oreja derecha, mano derecha, pie derecho. Pobres los zurdos. No podían ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir todo esto? Présteme atención. El sacerdote, para ser consagrado para Dios, sus oídos tenían que ser consagrados a Él. Debía ser capaz de escuchar la voz de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El que oyere mi voz, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Vea que consagró la oreja. Algunos creen que le consagraron la lengua. Y andan ahí lengüeteando por todos lados. No, es la oreja la que consagraron. Algunos sienten que su lengua es la que le fue consagrada y entonces no. Présteme atención en esto. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No, algunos creen que es al revés, ¿va? Todo hombre sea pronto para hablar, pronto para airarse, tardo para oír. No, lo que consagraron fue su oído. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, usted es edificado. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted hable? La palabra de Dios. ¿Y cómo la va a hablar si primero no la escucha? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, consagraron el oído del sacerdote. Ojo, él era llamado para enseñar la palabra de Dios. Él era llamado para enseñarlo, pero lo que Dios le consagró fue su oído. Porque tenía que escuchar la voz de Dios para poder traer el mensaje de Dios. Segundo, el dedo gordo de su mano derecha. Todo lo que hacía debía ser consagrado para Dios. Su vida diaria, lo que él hacía en su vida diaria, su vida pública, su vida privada, consagrada para Dios. Tercero, el pie derecho, el dedo gordo del pie derecho. Perdón, y con el dedo gordo, ¿qué hace usted sin el dedo gordo en una mano? Difícil, ¿verdad? Muchas cosas serían difíciles de manejar.
sin el dedo gordo de la mano derecha. Ahora, con el pie derecho, yo no hubiera metido los chanfles que podía hacer si no hubiera tenido el dedo gordo. Mire, ¿qué quiere decir el pie? A donde quiera que vaya, donde quiera que yo camine, yo debo caminar en sendas de justicia, por amor de su nombre. Donde quiera que yo esté, donde quiera que yo voy, colegio, estudios, casa, campo, trabajo, mi vida es consagrada para Dios. Debo ser luz donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. Verso 21. Tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción y lo esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos. Y él será consagrado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. De la sangre que salía de este sacrificio, mezclada con aceite, es que eran consagrados los sacerdotes. Y vea, ¿qué cosas hacían? Las esparcían sobre la persona y sobre las vestiduras de la persona. ¿Qué cosas se ocupaban? Sangre y aceite. ¿Qué es lo que a usted le da nueva vida? ¿Qué es lo que a usted le da nuevas vestiduras? ¿Qué es lo que le posibilita a usted? ¿Sabe qué son? El sacrificio de Cristo y que usted es morada del Espíritu Santo. Eso es lo que a usted le hace nueva criatura. Eso es lo que a usted le da nueva criatura, le hace nueva criatura delante de Dios. ¿Sabe qué es lo más impresionante de todo este rito, de toda esta ceremonia? Verso 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, por las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificar. Todos los días, 7 días, había que hacer todo este proceso. ¿Cree usted que al sacerdote se le hubiera olvidado? No. Imagínense todos los días un carnero, un becerro. Había que estarlo sacrificando primero por el pecado, luego por la expiación y luego para consagrarlo. ¿Qué pretendía Dios con esto? ¿Sabe? El 7, les he dicho en varias ocasiones, es un número que representa plenitud. Representa que algo está completo. Pero el repetir estos 7 días consecutivos marcaba una vida antes y una vida después. O sea, la vida del sacerdote quedaba claramente señalada desde cuándo comenzó esa vida distinta. Pero también nunca iba a olvidar lo que había hecho. Yo con solo el primer sacrificio me hubiera cortado todas las noches. O sea, pobre Bambi, imagínese ahí. Más si le pone nombre a los animales usted. Se imagina, hoy le toca a Rudolf, mañana al otro y así. Nunca hubiera olvidado. ¿Cuántas veces a veces perdemos nuestra identidad por estar en el mundo? Perdemos lo que y olvidamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. El poner las manos sobre el sacrificio era reconocer que ese sacrificio que se estaba ofreciendo es por mi culpa, es por mí. Hay una canción que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Y a veces nos olvidamos de la cruz. Nos olvidamos del Hijo de Dios y solo nos acordamos de Él en Semana Santa. Aquí al hacerlo durante 7 días, el propósito es que usted nunca lo olvide. Nunca olvide que alguien pagó por usted. Nunca olvide que usted tiene que ofrecerse voluntariamente al 100% todos los días de su vida. Nunca se olvide que su oído, su mano, su pie está consagrado para Dios. ¿Por qué a veces no predicamos la palabra? ¿Por qué no anunciamos las proezas? ¿Por qué fallamos en esto?
Alguno puede fallar en creer que no ha sido perdonado. Otro puede fallar porque no quiere ofrecerse voluntariamente. Otro puede fallar porque su vida no está consagrada en santidad para el Señor y anda mezclado ahí en el mundo. Otras cosas han ocupado el primer lugar y ya el holocausto no es al 100%, ya el holocausto es al 15%, es al 20% tal vez. Ya no es voluntario, ya es a la fuerza. Alguien si le exige a alguien, entonces lo hago. Si no, no me exigen, pues no hago nada. Simplemente vea las ofrendas. Cada quien dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Así de esa manera es que Dios ve también nuestra vida rendida a Él. Quien nos habilita para servir al Señor es Cristo Jesús. Quien nos habilita a vivir una vida que le agrada a Dios es Cristo Jesús. Quien nos habilita a vivir una vida consagrada a Él es Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de depender de Él y dependemos en nuestras fuerzas? Ya no queremos hacer las cosas. Ya las cosas son carga. Ya es que ya no siento, ya no siento lo mismo, pastor. Ya no siento lo que yo sentía antes, aquel fuego. Pero ¿qué es lo que se ha perdido? Se ha perdido que la iglesia está aquí, que ya no cantan coros bonitos o es su comunión con el Señor. ¿Sabe qué hacían con estos sacrificios? Hay uno de ellos, no recuerdo cuál era. Es el último, el de consagración. El de consagración, recuerde, el oído, la mano, el pie. Luego de que se ofrecía el sacrificio de consagración, el sacerdote, y en este caso los sacerdotes, ellos comían de ese sacrificio en la puerta del tabernáculo. ¿Qué significa eso, pastor? Y nadie más tenía derecho. Nadie más. Si sobraba, pastor, si sobraba lo ponían en el altar para que se terminara de consumir. ¿Será que lo podían meter en la refri? No, no lo podían meter en la refri. No habían refris. Si sobraba, todo iba al altar. ¿Qué significa eso? Significa tener comunión con Dios. Dice Él en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de esto exactamente. Entonces, ese sacrificio de consagración, además de todo este simbolismo importante, también cuando estamos consagrados con Dios, estamos en comunión con Él. Pero cuando mi oído está escuchando otras cosas, cuando mis manos están haciendo otra cosa, cuando yo ando por donde no tengo que andar, no estoy consagrado a Dios y pierdo comunión con Él. La comunión depende de nuestra consagración a Dios. Sin duda el sacrificio por su pecado fue hecho. Y hay algo que yo he creído y hace poco hablábamos con unos jóvenes de eso. Yo no creo que el servicio a Dios sea opcional. Sí creo que es un privilegio. Pero normalmente cuando decimos es un privilegio, la gente cree, es un privilegio y es opcional. No quiero ese privilegio. No, muchachos. Es un privilegio que Pablo decía, si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. Entonces, cuando vemos al sacerdote y vemos lo que el apóstol Pedro escribió, ustedes son linaje escogido. De entre todos los pueblos de la tierra, decía Dios, ustedes van a ser mi especial tesoro. Un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes y gente santa. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. Anunciemos las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, yo quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos. Y ahí, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, ¿quién es Dios para su vida? ¿Quién es Dios para usted? Dios para usted puede ser una buena religión.
puede ser un buen consejo. Para otros puede ser una buena oportunidad. Para otros, una buena opción. No nos equivoquemos. Él es todo para nosotros. Él es, uno de sus títulos es Rey de Reyes, Señor de Señores. Ante Él toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy es un buen día. Si usted ha vivido toda su vida alejado o alejada de Él, hoy es un buen día para acercarse a Él, ver a Jesús, darle gracias porque Él pagó por sus pecados en la cruz. Es un buen día para, si ha dejado de servir al Señor, volver a Él, volver a ese primer amor, volverse a ofrecer 100% a Él, voluntariamente, sin que nadie se lo exija, sin que nadie se lo pida. Es un buen día para consagrar nuestros oídos, nuestras manos, nuestros caminos a Él. Y así esa llama del altar arda nuevamente con fuerza y poder en nuestros corazones. Una vez más, al consagrarse usted tendrá comunión con Él. Sin importar quién sea el predicador, sin importar cuál sea la canción, sin importar quién esté aquí, es comunión entre usted y Dios. Volver al primer amor. Yo quiero hacer una oración. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, puede hacerla conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que quiero que me limpies, que laves mi mente y mi corazón, que me purifiques nuevamente, Señor, que sanes todas mis heridas, que me hagas una nueva criatura. Te rindo mi corazón y mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a adorar juntos al Señor. Y si usted es un creyente que no ha estado sirviendo a Dios voluntariamente, ni al 100%, no digo al 99%, al 100%, con su corazón, con su mente, con su vida, y no ha estado consagrado a Él, mientras cantamos esta canción, ahí donde está, adore al Señor. Póngase nuevamente a cuentas con Él. Adoremos a Dios.